Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. El Banco de Pagos Internacionales advierte del excesivo optimismo en los mercados financieros. China y Estados Unidos avanzan de cara a un acuerdo comercial. Turquía, por su parte, elimina los aranceles impuestos a algunos productos estadounidenses. En Oriente Medio asistimos a un mayor aislamiento internacional de Israel. También les hablaremos del acuerdo de defensa mutua que han firmado Arabia Saudí y Pakistán. En África, la Alianza de Estados del Sahel saldrá de la Corte Penal Internacional. Y terminamos en Estados Unidos hablándoles del primer recorte de tipos del año de la Reserva Federal. ¿Existe en clave internacional un optimismo bursátil? El Banco de Pagos Internacionales advierte en el último informe trimestral publicado esta semana del excesivo optimismo en los mercados financieros. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, registraron la semana pasada nuevos máximos históricos. En lo que va de año se han revalorizado más de un 10%, impulsado por las expectativas de recortes de tipos, el aumento del gasto público y el entusiasmo generado por la inteligencia artificial. La renta variable, los bonos y las divisas de los mercados emergentes también han registrado un comportamiento robusto. El Banco de Pagos Internacionales señala que este optimismo podría estar ignorando algunos desafíos que amenazan la economía real. Destaca especialmente la creciente inquietud por la sostenibilidad fiscal de las economías avanzadas, como pone de manifiesto la inclinación en el extremo largo de las curvas de tipos de las principales economías entre los bonos a 10 y 30 años. El aumento del interés exigido en la deuda a largo plazo sugiere asimismo una mayor preocupación de los mercados por el comportamiento de la inflación en el largo plazo. Hablamos de los avances de cara a un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. La semana pasada, las delegaciones comerciales de estos dos países que se reunieron en Madrid alcanzaron un acuerdo para evitar la prohibición de TikTok en Estados Unidos. Este pacto busca abordar las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos respecto a los datos de los usuarios y el algoritmo de la aplicación, al tiempo que permite que TikTok continúe operando en el país. Aunque los detalles completos no se han revelado, se ha confirmado que el acuerdo implica que la propiedad de TikTok pasará a una empresa estadounidense y se establecerá una junta directiva con mayoría de miembros de Estados Unidos para supervisar las operaciones. Este consenso sobre TikTok representa un paso significativo para resolver una disputa comercial persistente, aunque las negociaciones sobre un nuevo tratado comercial más amplio se han pospuesto. Además, como parte de este clima de desescalada, se informó que China ha retirado una demanda antimonopolio que había iniciado contra Google meses atrás. Más noticias: también mejoran las relaciones entre Turquía y Estados Unidos. Las autoridades turcas han decidido eliminar los aranceles impuestos a algunos productos estadounidenses antes de la próxima reunión que mantendrá el presidente Erdogan con Trump en la Casa Blanca. Los gravámenes que se aplicaban a una amplia variedad de productos se introdujeron en respuesta a los que impuso Estados Unidos al acero y al aluminio turcos. El origen de la guerra comercial entre ambos se encuentra en un conflicto diplomático que tuvo lugar en 2018 cuando las autoridades turcas detuvieron a un pastor estadounidense. La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos provocó entonces una fuerte depreciación de la lira y sumió al país en una grave crisis inflacionaria. Ambas partes pretenden ahora cerrar ese capítulo y relanzar las relaciones económicas con el objetivo de triplicar el comercio bilateral hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares. De hecho, Erdogan pretende cerrar importantes acuerdos aeronáuticos con Boeing y Lockheed Martin Corporation que podrían alcanzar un valor de decenas de miles de millones de dólares. Los mercados turcos recibieron la noticia favorablemente. El índice bursátil de referencia, Borsa Estambul 100, subió hasta un 2,2%, impulsado por la empresa de defensa Aselsan y Turkish Airlines, el probable comprador de los aviones de Boeing. Las acciones del banco estatal turco Halkbank, procesado en Estados Unidos por presuntamente ayudar a Irán a eludir las sanciones, subieron un 10%, lo que sugiere que el mercado interpreta que la mejora de las relaciones podría favorecer la apelación de la entidad en los tribunales estadounidenses. Nos centramos ahora en el conflicto en Oriente Medio, que ha estado marcado esta semana por los acontecimientos en el ámbito diplomático e institucional que evidencian un mayor aislamiento internacional de Israel.
El 16 de septiembre, una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas publicó un informe en el que acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio en Gaza. Tras analizar los acontecimientos acaecidos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, la comisión sostiene que las declaraciones explícitas de las autoridades civiles y militares israelíes y el patrón de conducta de las fuerzas de seguridad israelíes indican que los actos se ejecutan con la intención de destruir total o parcialmente a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo. El informe señala que en este tiempo las autoridades y las fuerzas israelíes han cometido 4 de los 5 actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Un día después, la Comisión Europea aprobó una propuesta para suspender parte del acuerdo comercial con Israel en vigor desde hace 3 décadas. El plan contempla la reimposición de aranceles a determinadas exportaciones hebreas, así como sanciones a 10 miembros de la organización terrorista Hamas y a 2 miembros del gobierno israelí. Según la Comisión Europea, las acciones del gobierno israelí constituyen un incumplimiento del acuerdo de asociación que obliga a ambas partes a respetar los derechos humanos. En concreto, menciona el rápido deterioro de la situación humanitaria en Gaza tras la intervención militar de Israel, el bloqueo de la ayuda humanitaria, la intensificación de las operaciones militares y la decisión de las autoridades israelíes de avanzar en el plan de asentamiento en la denominada zona E1 de Cisjordania. Para su aprobación tendrá que contar con el respaldo de una mayoría cualificada de los países, algo que no es evidente dadas las reticencias de algunos Estados miembros como Alemania, Austria e Italia. Por último, el 21 de septiembre, Australia, Canadá, Portugal y Reino Unido reconocieron formalmente al Estado de Palestina. Tras estos anuncios, 151 de los 193 países que componen la ONU reconocen oficialmente el Estado de Palestina. Otros gobiernos, como el de Francia, han anunciado su intención de hacerlo esta semana durante la celebración de la conferencia sobre la solución de los 2 estados que tendrá lugar en el marco de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas. Más asuntos. Arabia Saudí firmó esta semana un acuerdo de defensa mutua con Pakistán, un país con armas nucleares. Según el pacto alcanzado, cualquier agresión contra una de las 2 naciones será considerada como un ataque contra ambas. El acuerdo se normalizó durante la visita oficial del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, a Riad. También incluye la transferencia de tecnología y la colaboración en proyectos industriales en el ámbito de defensa. Según la información publicada en el Financial Times, funcionarios saudíes han sugerido que la protección nuclear de Pakistán forma parte del pacto. La sintonía entre los 2 países no es reciente. Arabia Saudí ha sido uno de los principales aliados de Pakistán desde la segunda mitad del siglo XX. El respaldo financiero de Riad fue fundamental en el desarrollo del programa nuclear pakistaní, especialmente cuando el país islamista estaba sujeto a sanciones estadounidenses. La firma del acuerdo, tan solo unos días después del bombardeo sobre Qatar, se ha interpretado como una maniobra de Arabia Saudí para reforzar sus capacidades militares y de disuasión frente al desafío que supone la creciente agresividad de Israel en el exterior. Asimismo, pone de manifiesto el objetivo de Riad de diversificar sus alianzas militares y de reducir su dependencia de Estados Unidos. La pasividad de Washington en el reciente ataque de la aviación hebrea en Doha ha suscitado una gran preocupación y enfado en las monarquías petroleras de Oriente Medio. Ponemos ahora el foco en África y en la alianza de estados del Sahel que saldrá de la Corte Penal Internacional. Los 3 países que conforman la joven alianza de estados del Sahel preparan su salida de esta Corte Penal Internacional, el CPI, cuyo objetivo es juzgar a individuos acusados de cometer los crímenes más graves de trascendencia internacional. Los ministros de Justicia de las 3 naciones se han reunido para preparar su retirada y discutir la creación de una institución que reemplace la labor de la CPI en sus territorios, que se llamará la Corte Penal Sahelina de los Derechos Humanos. Su jurisdicción abarcará crímenes internacionales, crimen organizado y terrorismo, problemas que afectan severamente a la AES. No obstante, esta decisión ha sido muy criticada por algunos juristas que sospechan que la decisión permita que los líderes de estos 3 países cuyos ejércitos han sido acusados de violaciones de derechos humanos eviten un futurible enjuiciamiento internacional. Esta medida representa la última de una
una larga serie de decisiones tomadas por los países del AES en los últimos años como parte de un proceso de rechazo al multilateralismo y reorientación de alianzas. Y terminamos este repaso informativo en Estados Unidos con ese primer recorte de tipos del año. La Reserva Federal, la Fed, recortó el pasado 17 de septiembre el tipo de interés en 25 puntos básicos hasta dejarlo entre el 4% y el 4,25%. Stephen Miran, el miembro del comité recientemente nombrado por Donald Trump, fue el único que votó a favor de un recorte de 50 puntos básicos. Christopher Waller y Michelle Bowman, ambos nombrados durante el primer mandato del presidente Trump y que votaron a favor de un recorte de 25 puntos básicos en la última reunión, votaron con la mayoría. El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó la debilidad del mercado de trabajo como el principal argumento que motivaba la reducción de tipos. Las presiones inflacionistas, en cambio, han perdido fuerza como argumento para mantener los tipos en el nivel restrictivo en el que se encontraban. Los mercados descuentan 2 recortes adicionales en lo que queda de año. La Fed prevé que la economía crezca un 1,6% este año y un 1,8% el próximo, 2 décimas por encima de la última previsión. La anticipación de pedidos antes de la subida de los aranceles ha contribuido a que la economía crezca por encima de las expectativas. En cuanto a la evolución de los precios, se espera que la inflación subyacente, referencia para las decisiones de política monetaria, se mantenga en el 3,1% para este año, sin cambios respecto a las previsiones anteriores. Sin embargo, para el próximo año la estimación es del 2,6%, ligeramente por encima del 2,4% proyectado en junio. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.